Hoy, día 2 de abril, se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Un 2 de abril como hoy, pero de 1982, la Argentina entró en guerra con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas. Ese día, las Fuerzas Armadas argentinas desembarcaron por orden de la Junta Militar en las islas con el objetivo de recuperar el territorio. En honor a los caídos, el 22 de noviembre de 2000, el gobierno nacional estableció esta fecha, el 2 de abril, como el Día del Veterano y de los Caídos de la Guerra de Malvinas. Han pasado muchos años. Hay generaciones que ni saben de qué se trata cuando se habla de la Guerra de Malvinas. Por muchos años, los gobiernos post-dictadura casi llevaron a cabo una desmalvinización. Sacar del centro y del tema lo que había sido un hecho sin duda doloroso, cruento, del cual aún hoy todavía los veteranos siguen llorando y sufriendo la pérdida, el horror, la desolación y el hecho de enfrentarse sin armas, sin capacitación, pero con mucho amor y pasión por esta patria, sacando de lado quién los había mandado, el gobierno militar que estaba en el gobierno, la dictadura que había hecho desaparecer a tanta gente, dejando esto de lado. La realidad es que los que estuvieron allí en Malvinas lo hicieron con pasión. Algunos no, algunos fueron llevados, no sabían a dónde, recién se dieron cuenta cuando estaban por subir a los aviones que los llevarían luego a Malvinas, pero en la mayoría había el deseo. Por años nuestro país estuvo reclamando, como sigue haciéndolo hoy, la soberanía de estas islas que el Imperio Británico nos robó hace tanto tiempo. Pero decía, por muchos años los gobiernos, aún los democráticos, intentaron desmalvinizar la enseñanza, el discurso. Parecía hablar de la dictadura, el hecho de hablar de la Guerra de Malvinas. Y yo creo personalmente que estamos hablando de dos temas totalmente distintos. Una cosa fue la dictadura militar que ejerció el poder durante tantos años, y en este caso esta última dictadura desde el año 73. Pero digo 76. Pero otra cosa fue la Guerra de Malvinas, donde con un objetivo real y verdadero, legítimo si se quiere, quizás los propósitos eran otros, era el hecho de tratar de estirar esta vida que se iba perdiendo de la Junta Militar en el poder. Pero no debemos dejar de recordar a quienes estuvieron en esta guerra para recuperar un territorio que nos es propio, a quienes murieron en batalla, pero también a quienes volvieron. Hoy leía algo de un veterano de Malvinas que decía: los héroes fueron los que murieron allá. Yo lamentablemente volví. Porque la realidad es que la sociedad no los recibió como héroes. La sociedad los recibió casi intentando que sean invisibles. Sin embargo, ellos, los que volvieron, son parte de los héroes de Malvinas, que estuvieron allí en estas islas lejanas,
australes, casi un territorio desolado más allá de la pequeña población inglesa que hay, pero que es parte del territorio nacional. Y hoy queríamos empezar nuestro programa, en lugar de un editorial trayendo los pensamientos propios, queríamos hablar con un veterano de Malvinas. Por eso estamos en comunicación telefónica con Nelson Azpeitia, el vasco Azpeitia, a quien tengo el honor de conocer desde hace años, que ya en otra radio, en otra ciudad y en otra circunstancia pudimos tener una charla larga e interesante sobre este mismo tema. Él vive en la ciudad de Las Parejas, aquí en la provincia de Santa Fe, y está en comunicación con nosotros. Vasco, gracias por atendernos. Gracias, Alejandro, un abrazo muy grande en la distancia y un saludo afectuoso a toda esa audiencia que vos siempre tenés. Vasco, ¿qué significa para vos el 2 de abril? Bueno, una fecha un poquito demasiado importante para mi vida, porque tengo el orgullo, se podría decir el honor de ser un veterano de la guerra de Malvinas, y eso marca un poquito el centro de mi vida, puntualmente porque me ha ocurrido este hecho que me llena de orgullo, pero a veces lamentable, porque estamos hablando de una guerra, de un conflicto. Y bueno, y a partir de ahí, de esta fecha, han pasado muchos años hasta que hemos empezado a ser reconocidos. Creo que en algún momento de tu introducción lo estabas diciendo, fuimos ignorados, quizás pasamos desapercibidos hasta que, bueno, los tiempos cambian, los gobiernos también, y esto fue cambiando, y a mí particularmente a partir del año 95 empiezan a haber algunos reconocimientos puntuales dentro de mi pequeña ciudad donde todavía estoy viviendo. Y sí, es una fecha importante para mi vida. Vasco, contanos en qué lugar estuviste, dónde fue el lugar que te tocó vivir esta experiencia de la guerra. Bueno, yo era personal embarcado en un buque de la Armada, era una corbeta misilística, se llama Árabe Rico, es se podría decir la única nave que entró en combate frontal con el enemigo y que salió airoso de este enfrentamiento. Nuestra tarea comienza el desembarco el 3 de abril en las Islas Georgias del Sur, donde existía un grupo de Royal Marines ahí instalados en ese lugar. Ya nos estaban esperando. Bueno, se hace un operativo desembarco junto con el buque Bahía Paraíso puntualmente, donde se hace un desembarco con helicópteros en un caserío que se llama Gripiquen. Bueno, ellos responden el fuego al vernos hacer este desembarco y ese intercambio de armas contra los helicópteros, que termina un helicóptero aterrizando con 2 infantes de marina muertos y un cabo principal que apuntaba una ametralladora Bofors de 40 milímetros, también está mortalmente herido, un compañero nuestro, que es un salteño que hoy es un héroe en la provincia de Salta. Bueno, nosotros tenemos 6 heridos, ellos automáticamente de responder el fuego desde nuestra nave, ellos se rinden automáticamente y entregan todas sus armas. Y bueno, esto sería puntualmente el comienzo de nuestra tarea, que fue el desembarco en las Georgias. Como se había realizado el 2 de abril en Malvinas, el 3 fue el bautismo de fuego de este buque, que hoy tiene medalla al honor en combate, que es un buque
que ha sido acribillado a balazos, tiene 2 impactos de bazooka y bueno, y hemos tenido un muerto y 6 heridos. Bueno, después se desempeña nuestro buque al regreso de esto porque tuvimos que ingresar a reparaciones. Volvemos a hacer a la mar y estuvimos siempre haciendo tareas de control y tráfico aéreo en cercanías de Malvinas. Uh-huh. ¿Cuál es la interpretación que vos le das a esta parecería ser deseo de la política, de los políticos, de la dirigencia de nuestro país, que por tantos años trató de hacerlos invisibles, o por lo menos, que sería lo mismo, no buscó el honrarlos y el destacarlos y el darles el lugar que como veteranos de una guerra todos ustedes tuvieron? Esto comienza, te diría que con la historia de la guerra, Alejandro, porque el soldado cuando vuelve de la guerra pasa desapercibido puntualmente si pierde el conflicto, porque servía para el momento en el combate para poder inflar, hasta en el mejor de los casos, como ocurrió en la guerra de Malvinas, donde nos sorprende a todo el país, donde las tropas de los generales, ¿no? Uh-huh. En ese momento los que estaban a cargo del conflicto del lado argentino, se rinden ante los oficiales ingleses. Bueno, ese fue el comienzo del fin, porque hasta ahí nadie sabía que estábamos perdiendo la guerra. O sea, era todo un bombardeo por diarios y televisión donde decían que nosotros estábamos ganando la guerra. Uh-huh. Bueno, y a partir de ahí viene toda una catástrofe donde nosotros somos prácticamente abandonados en el mismo lugar donde habíamos estado presentándonos. Yo particularmente en mi caso me tuve que volver por medios propios para llegar a mi ciudad, volver y caer en mi ciudad a la 1 de la madrugada, donde no me esperaba nadie más que mi familia. Y eso marca totalmente los principios del ser humano, del buen trato, del decoro para con quien estuvo defendiendo nuestro país, estuvo entregando la vida por la patria. Y entonces todas esas cuestiones hacen que a uno lo marquen de tal forma que termina ¿cómo te diga? Mal. En el mejor de los casos yo he tenido compañeros que se han suicidado. Uh-huh. Sin ir más lejos, compañeros que en el centro que tenemos nosotros en Cañada Gómez son adictos, a pesar de los 50 y pico de años que tenemos, hay gente adicta, con problemas depresivos. Yo mismo en los comienzos de esto, ya para el año 90, estuve 2 años bajo tratamiento psicológico. Felizmente, y gracias a mi familia, creo, hemos superado toda esta cuestión y hoy ya no es más que buenos recuerdos y malos momentos del conflicto, y uno lo ve literalmente desde ese punto, ¿no? Sí me queda la sensación de ser, como te dije al comienzo de esta nota, el orgullo de ser un veterano de guerra de este país. Uh-huh. Yo creo que ninguno de nosotros, de los que no hemos tenido la realidad, no quiero decir ni el gusto ni decir nada, pero no hemos pasado por el hecho de estar en una guerra, enfrentando a un enemigo que ya no solamente no está en una pantalla de televisión o de cine, sino que está ahí en carne, enfrente tuyo, o a kilómetros, pero con el poder de las armas para terminar con tu propia vida. Digo, creo que nadie que no ha estado en esta situación puede entender cómo volvieron ustedes y cuáles han sido todos los trastornos y todo lo que ha pasado internamente en la vida de ustedes. Uno a veces supone y dice, pero tan feo fue que haya gente que hoy no, que hace años que se mata, que como vos decís, busca en la droga, en el alcohol,
un lugar en donde ahogar estas penas. Entonces la pregunta es, Vasco, ¿tan feo fue? Claro, claro, ese es el punto. Que por ahí uno se pone a razonar y termina pensando de que el servicio militar en este momento era obligatorio y a vos te llevaban de prepo y te preparaban en 60 días para estar enfrente del enemigo, y yo creo que no era así. Vos estabas preparado para levantar el fusil y disparar contra un blanco, en el mejor de los casos. No sé si daba la razón, en el mejor también de los casos, pensar de que vos levantabas un fusil y iban para matar una persona de otro país por una cuestión de límite. Y entonces todo eso impacta más cuando vos tenés 18 años, Alejandro. Uh-huh. O sea, en este momento uno lo razona y se traslada a los 18 años. Yo veo ustedes de 18 años hoy que si tienen que tomar un fusil para defender la patria, yo creo que no van a dudar. El problema es que estamos preparados, ¿entendés? Sí. Y todo eso influyó, no están preparados para la guerra, porque ellos se marcaron como una cantidad de hombres y una tecnología que nos superaba, pero así todo, como quien dice, tampoco les fue tan fácil a los ingleses. Más, hoy ellos mismos han escrito libros donde se sorprendían del heroísmo del heroico del soldado argentino, con la poca preparación que tenía y la juventud que tenía el soldado para defender estas tierras, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que pasa todo por ahí, por la preparación. No sé si era feo o malo, la guerra siempre es fea, es cruel, porque vos terminás preguntando, yo en mi caso preguntando por qué Patricio Huanca muere en un montaje de 40 milímetros cuando él en julio se iba a casar, y tuvimos que acompañar los restos de él a Salta y decirle a los padres que le traíamos a su hijo porque había entregado su vida por la patria. Y toda esa mezcla de cosas que uno por ahí llega a pensar de que la guerra es buena para plantar héroes en un país, yo no sé si es tan así, Alejandro. Me parece que la cuestión pasa por otro lado, pasa por saber reclamar y no dejarse llevar como se dejaron llevar estos tipos que estaban en el poder en ese gobierno de facto, por la emoción de querer salvar la ropa, como él dice. Uh-huh. Después de tantos años de dictadura, usarnos a nosotros para armar un conflicto y salvar la ropa, como te digo yo. Vasco, muchas gracias por este contacto y bueno, desde acá, desde Buenas Ideas y desde nosotros, Miguel, Yane y quien te habla, nuestro respeto y realmente el reconocimiento en voz a todos los que dieron su vida, a los cuales uno no va a poder nunca agradecerles, y a ustedes los que volvieron, reconocerles que realmente entendemos que son los héroes de Malvinas y lamentamos profundamente que nuestros gobiernos por tanto tiempo hayan dejado de lado el reconocimiento y el lugar, y de darles el lugar que ustedes se merecen. Muchas gracias por este contacto, Vasco. No, por favor, Alejandro, ha sido un gusto compartir este momento con ustedes. Bueno, de parte de ustedes también está esa iniciativa siempre de querer sacarnos al aire, y eso también es un reconocimiento a nosotros, porque es lo que hace que la gente entienda un poquito de los sinsabores que sabemos tener los veteranos de guerra. Hoy particularmente, déjame que te cuente, hoy sí, en la Ciudad de las Parejas, mi hija más chica me sorprendió en pleno acto cantando una canción, y yo acompañado de los nietos haciendo que el tema se pusiera emocionante, como dije. Así que feliz de tener la familia que tengo, agradecer de estar bien y poder razonar con un buen sentido de la palabra, y poder expresarme también con mejor razón todas las ideas que uno lo van acompañando durante estos días, y que aparte hace una semana atrás que ya vengo de algunos
algunos homenajes que hemos estado haciendo en el Trébol, en Peña Gómez, y ahora a las 6 de la tarde vamos a estar en la ciudad de Andro también acompañando a otros compañeros y dándole una mano. Alejandro, un abrazo muy grande y un saludo muy grande a tus compañeros de estudio. Y bueno, hasta siempre, estamos ahí. Gracias, querido. Ahí pasaba entonces la charla con este veterano de Malvinas, Nelson Azpeitia, de la ciudad de Las Parejas. De parte de Buenas Ideas, aunque realmente parecería ser un tema que va mucho más allá del programa nuestro, pero creo que sería irresponsable de parte nuestra y desagradecido no darles hoy el lugar que se merecen. Hasta las 7 esto va a ser Buenas Ideas.